¿Se entiende? A todas las naciones. La gente necesita saber acerca de Cristo. Claro. Y ahí termina la primera lección de la unidad 1. Después la lección 2 tratamos sobre ¿en qué consiste la evangelización? Consiste en contarle de Cristo a la gente, del Salvador. Amén. Testificarle de Cristo. Número 3, ganarlos para Cristo y prepararlos. Yo, hablarle, testificarle, ganarlo para Cristo y prepararlo. Oiga bien, usted pierde su tiempo en una iglesia que no lo están preparando. Usted tiene 20 años en una iglesia y usted no está preparado, revísese o revise el pastor. Usted está mal. Porque el trabajo oiga bien, el trabajo de los proclamadores del gobierno, de las reglas y las normas del gobierno, en este caso hablo de los apóstoles, misioneros, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son ministerios de gobierno que proclaman y enseñan y preparan al pueblo en las normas, las leyes del reino de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si tú tienes 20 años en una bendita iglesia, ¿cómo es que tú no puedes coger un micrófono? ¿Cómo es que tú no puedes salir? ¿Cómo es que tú no puedes dirigir un culto? ¿Cómo es que tú no puedes dirigir? ¿Cómo es que tú no puedes ni siquiera enseñar un versículo bíblico, preparar a otro, ayudarle a otro, encaminarlo en el Señor? ¿Qué hiciste o qué tú hiciste en esa iglesia o qué hizo el pastor contigo? Porque los 5 ministerios, capítulo 4 de Efesios, versículo 11, ¿qué dice? Hasta el 16, por favor, muevan esa Biblia. Sí, por favor, muevan esa Biblia. Yo creo que me lean el texto bíblico. A mí me gusta que me lo lean en el texto bíblico. Es el texto bíblico. ¿Qué dice la Biblia? 4:11. Y él mismo constituyó a unos... ¿Quién es el mismo? El mismo. ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo, siga. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Páreme ahí. A fin de perfeccionar, a fin de edificar y perfeccionar. Edificar es construir, prepararlo, ayudarlo a desarrollarse, para que usted crezca, para que usted... Por eso es que la gran comisión consiste en, número 1, hablarle del Salvador. Número 2, testificarle. Número 3, ganarlo para Cristo. Número 4, prepararlo, enseñando todas las cosas. Ahí en esa preparación se le bautiza, se le enseña, se le da doctrina, se le da fundamento, se le capacita para que pueda llevar a cabo la gran comisión para los demás. Ahora, ¿qué están haciendo estos 5 ministerios? Para eso fue que Dios puso esos 5 ministerios. Y a cada quien Dios le ha dado algo a usted. Usted no vino aquí al azar. La gente está equivocada. Oye, usted no está aquí por casualidad. Observe. Se dice que cuando un hombre y una mujer intiman o tienen relaciones sexuales, que el hombre eyacula en la mujer y dice que son como miles de espermatozoides que corren hacia el óvulo. Y el que llega primero, ese gana y se cierra. Oiga, quiere decir que allí en el cielo Dios determinó que tú entraras ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya tú comenzaste a vencer ya. De que tú entraste ahí, veniste a este mundo. Es porque tú eres un vencedor. Entonces tú viniste aquí al azar, sin propósito, sin nada, como dicen allá afuera. Allá afuera dicen, bueno, nosotros venimos del mono. Seguro que lloran, padre mono, que estás en la selva, santificada hacia la jungla, véngase la banana. No, así no. ¿Verdad que no? Así no. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos que entender que usted está aquí con una asignación, con un propósito. Usted no está aquí al azar. Dios lo llamó con, óigame, es tanto así que cuando tú naces a este mundo, ya tú traes talentos naturales. Oye, talentos naturales. Talento y dones no son iguales, Oye, es tanto así que ya tú traes talento. Por eso algunos son buenos en la música, algunos son buenos en las matemáticas, algunos son buenos en la ingeniería, otros son buenos en el arte, otros son buenos en la medicina, otros son buenos, una diversidad. Cada quien hay algo que le llama, que estos son
Esos son talentos que Dios puso ya desde que tú naces. Dios te los dio a ti. Ahora cuando tú te conviertes se te dan las herramientas del reino. ¿Está entendiendo? Quiere decir que tú no eres algo al azar. No, tú tienes un propósito. Tenemos un propósito. O sea, cada persona que viene a este mundo tiene un llamado de Dios, tiene un propósito de Dios. Cuando esa persona se convierte, Dios le da algo para que funcione en su reino. Ok, dígame usted, un rey, un reino, leyes, normas. Entonces, ¿cómo va a ser que usted está en el reino de Dios y no está funcionando en nada? ¿Qué usted está haciendo? O que te está en una iglesia y lo que te están es robando tu dinero, porque de ladrones hay muchos. Yo lo digo así mismo. Hay muchos ladrones en las iglesias. Lamentablemente. Y eso ha empañado el evangelio para que muchos vengan a Cristo. El diablo está usando eso. Porque tú vas a iglesias, tú vas a ciertas iglesias y de que tú entras es dinero hasta que tú sales dinero, compadre. Eso no va bien. Entonces, usted no es algo al azar. Usted tiene un propósito, una asignación. Por eso es importante que se te prepare, que se te enseñe a usar las herramientas, que sepa cómo usar las informaciones del reino, las normas del reino, las leyes del reino, para que opere como un hijo del reino, como lo que eres. Y cuando tú operas y llevas a cabo la voluntad de Dios conforme a lo que Dios te ha dado, entonces eso glorifica a Dios. Entonces eso da punto en tu nombre allá en el libro de la vida, para cuando tú tengas que presentarte a Dios, no vayas con la mano vacía. El Señor le dijo al pueblo, no se atreva. No, ninguno venga ante mí con la mano vacía, ninguno. ¿Por qué? Porque Dios le había dado el diseño del tabernáculo. Ellos sabían cómo adorar y cómo servirle a Dios. Entonces, ¿en qué consiste la evangelización? Número 1, hablarle, contarle de Cristo. Número 2, testificarle. Número 3, ganarlo. Número 4, prepararlo. Perdón, la diferencia entre dones y talentos. Los dones los da el Espíritu y los talentos tú naces con ellos. Con ellos. Por ejemplo, hay talentos que Dios lo puede usar inyectándole unción, por ejemplo, la música. Hay gente que son músicos de por sí. Entonces, cuando vienen a Cristo, ¿qué hace? El Señor lo unge, lo pule y lo convierte en un don para su gloria. Aunque también es talentoso en el mundo, en el mundo secular. Pero, ¿qué pasa? Que Dios lo unge y lo prepara para que en vez de cantarle al mundo, adore a Dios a través del cántico y la adoración, que lo convierta en un cantor del Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos de contarles, hablar. Llevar el mensaje. Cuando hablamos de testificar, es dar testimonio. Con su palabra, con su vida, usted da testimonio. Con su vida. Lo que hizo Cristo en Sí, exactamente. Con su vida usted da testimonio. Cuando lo ganamos para Cristo, usted no gana a nadie para Cristo. Ahora aquí aclaro. Porque estoy ahora enseñando doctrina. Quien gana para Cristo es el Espíritu Santo. Usted es responsable solamente de llevar a cabo el evangelio, orar por los enfermos, orar por libertar a los endemoniados, dar rodillas por ellos, pero quien tiene la obra de hacer nacer de nuevo a la gente es la palabra y el Espíritu Santo. De que esa gente venga a Cristo. No, yo me lo gané para Cristo. No, el Espíritu Santo lo convenció. Tú fuiste el instrumento. Porque hay muchos que se quieren robar la gloria de Dios, la gloria del Espíritu. Oye, hay cuidado con eso. Porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo y Cristo glorifica al Padre. ¿Oyó eso? No, yo me lo gané para Cristo. ¿Cómo? Oh, espérate. O tú eres el instrumento que Dios te usó para que el Espíritu Santo se lo ganara para Cristo. Entonces, ¿quién se lo ganó para Cristo? Entonces, ¿por qué yo me lo gané para Cristo? Usted fue el instrumento que Dios lo usó. Amén. Porque el hombre tiene una tendencia a la grandeza. ¿Me entiendes? Yo soy grande. Bueno, dicen algo. Entonces, contar la buena nueva, testificar de Cristo, ya eso lo hablamos. Después hablamos sobre ganar para Cristo, hacer discípulos, eso ya también lo hablamos. Los laicos pueden evangelizar. Oiga bien, cuando hablamos de laicos, por ejemplo, que no están ejerciendo ministerio todavía, toda persona en realidad puede y debe evangelizar. ¿Me doy a entender? ¿Ok? Personas de muchos convertidos comienzan la juventud inválida. Ok, bueno. Después hablamos sobre una recién 5 pasos. Los 5 pasos de la salvación en Cristo. ¿Cómo una persona puede hacer la oración de fe y ser salvo? Por ejemplo, número 1. Usted tiene que reconocer que usted es un pecador.
Romanos 3:23. La persona es un pecador. La palabra pecado viene del griego hamartion o hamartía, que significa fallar el blanco, errar, no alinearse con el plan de Dios, que no cumple los requisitos en el plan de Dios, que está fuera del plan de Dios, que está en contra del plan de Dios, que falla el blanco, que no está viviendo conforme a su voluntad, que infringe la ley de Dios, que viola la ley de Dios. Eso es pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ya tú sabes lo que está pasando con la raza humana. La raza humana tiene un serio problema. Y nos estamos acercando a las finales. ¿Usted no ve cómo el mundo está cambiando? Esta tecnología que da miedo. Esta tecnología que da miedo, mi gente. Con esto de la inteligencia artificial. Que tú le dices al teléfono, Siri, dime. Y ella dice, ¿qué quiere que te diga? Alaba. Alaba. ¿O no, Marte? Uy, sí. Pero ya yo lo veía venir eso. Porque el hombre lo que quiere, el hombre de lo que pasa, una cosa que mucha gente no entiende, al hombre se ha creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene un código genético, para que me entiendan, Voy a usar esta forma para que usted me entienda de hablar, porque mi vocabulario es corto para explicar cosas del reino que en este idioma no tenemos suficientes verbos, palabras para expresar. O sea, ¿qué pasa? Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. ¿Qué pasa? Que el hombre tiene un código genético del creador que es su imagen y semejanza. Ahora, ¿qué pasa? Dios tiene un poder que se llama el poder creativo. Dios crea, dice, sea la luz, y es la luz. Ahora, Dios crea la cosa por medio de su palabra. ¿Me doy a entender? ¿Qué pasa? Que cuando el hombre fue creado, Dios formó del barro un cuerpo. Formó. Y Dios lo crea a su imagen y semejanza. Ahora, el hombre tiene el poder, oiga esto, el poder para formar y darle forma a la materia. Oiga esto. Y darle forma a la materia. Y darle forma a la materia. Y cuando se alinea poderosamente con el creador, poderosamente que hay una relación profunda, Dios a través de él puede manifestar su poder más extenso, como por ejemplo en el tiempo de que Josué paró el sol y la luna. Dime, ¿quién hace eso? Hermano, yo estoy hablando del sol y la luna. Y está comprobado que falta tiempo, un día o algo en el calendario. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el hombre ahora mismo en el estado que está es deplorable. Está en un estado de muerte, de pecado. Entonces, lo primero que tiene que reconocer es que es un pecador. Segundo, Dios hizo algo por él. San Juan 3:16. Ahora que yo creo que usted me vaya a San Juan capítulo 3:16. Mueve esa Biblia, por favor. Mantenga la Biblia abierta y mueva la Biblia. A mí me gusta que usted vaya a las escrituras, es las escrituras. El libro es una guía para aclarar ciertos puntos, pero en realidad lo que estamos estudiando es la palabra de Dios y eso es lo que debemos estudiar. Amén. ¿Qué dice? San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora yo quiero que usted me vaya, por ejemplo, al capítulo 16, capítulo 35 y 36. No, versículo 35 y 36, perdón. Versículo 35 y 36 del capítulo 3. Sí, del mismo capítulo, por favor. El Padre ama al Hijo y a todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, ¿qué pasa? En ese está sobre él, nosotros tenemos una preposición que es en griego que es epo, que mayormente se traduce como sobre, pero también significa en. ¿Qué pasa? Que en el contexto, por ejemplo, si tú aceptas a Cristo, tú tienes la vida eterna está en ti, ¿me entiendes? Ahora tú estás en pecado, estás en una condición de muerte, la ira de Dios está en ti. Entonces, conforme al contexto, debería ser traducido, la ira de Dios permanece en él. ¿Me doy a entender? La ira de Dios permanece en él, no sobre él permanece en él. Porque él está en un estado de muerte y el pecado, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Conforme al contexto,
debería traducirse, una mejor traducción, más efectiva, conforme al Lo dice contexto. así. ¿Eh? En esta lo dice. ¿Cómo dice? Permanece en él. Dice, no, la ira de Dios. Léalo. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Ese sobre, el sobre, no digo que no sea malo, pero conforme a todo el contexto, debería ser traducido en él. Porque si tú tienes la vida, si tú recibes a Cristo, la vida eterna está en ti, En ti. no sobre ti, Ya, ya, ya. no sobre ti. ¿Me doy a entender? Para que me entiendan. Entonces, segundo paso, Dios hizo algo por el ser humano, que envió a lo más preciado, a su Hijo. En otras palabras, Él mismo. Él vino en la forma de hombre. Se hizo hombre. Murió como hombre. Sufrió como hombre. Fue allá en la cruz del Calvario. Pagó un precio. Usted sabía que todo el que moría crucificado eran los malditos, los asesinos, los ladrones, los enemigos de Dios, los repudiados. La gente, oye, la gente más, vamos a decirlo así, más inmunda y sucia era los que crucificaban. Esa era la pena capital. Sí, y los romanos eso era lo máximo ya. Pero antes de crucificarte había un proceso de flagelación o un proceso de tortura aterradora. Era tanto así que los Látigo. látigos tenían garfio, que cuando le daban le arrancaban la carne. Por eso cuando Cristo había perdido tanta sangre y estaba tan adolorido, que la cruz le pesaba. ¿Me doy a entender? Por eso fue que uno tuvo que ayudarle. Para que se entienda de lo terrible que estaba pasando. Y Cristo pagó ese precio para que hoy en día la raza humana tenga una oportunidad más. Recuerde, Dios no estaba obligado a hacer eso con nosotros. Pero como Dios es justo, porque alguna gente no entiende lo que es justicia, la justicia de Dios. Hay gente que piensa, Dios es amor. Sí, yo lo sé que Dios es amor, pero ¿qué de la justicia de Dios? Cuando hablo de justicia, es que también es fuego consumidor, aleluya, amén. Por ejemplo, Dios te ama, sí, Dios te ama, pero Dios no tolera el pecado. De que Dios te dé tiempo para que te arrepientes y te dé un proceso, y es porque Él prolonga que su misericordia, lento para la ira, pero Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Oiga bien, de que Dios en el proceso tiene misericordia y te da tiempo, es porque Dios es un Dios bondadoso. Y que por naturaleza su iniciativa no es aplicarte al juicio de una vez, sino manifestar su bondad, misericordia, piedad y perdón. Ahora, recordemos y vayamos atrás en el tiempo de Noé. Dios ve la situación que se va de las manos. En el tiempo de Noé. Era tanto así que ya el tener sexo con animales era algo normal en ese tiempo. La homosexualidad, el lesbianismo, todo lo que tú te puedes imaginar. Más la violencia y la perversión que había era aterradora. Dios, por medio de su Espíritu Santo, da 120 años para que esta civilización se arrepiente. No se arrepintieron. Dios dijo, no condenamos a mi espíritu con el hombre porque él es carne. Y todo el designio del hombre, de su corazón, era de continuo solamente, no al mal, el mal, estaban poseídos. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Hay un problema. Que ellos no se arrepintieron. Entonces Dios envió un diluvio y arrasó con todo. ¿Están entendiendo? ¿Fue Dios malo? No, Dios hizo justicia. ¿Por qué? Vamos otra vez a otro ejemplo. Dios le dice a Israel, cuando entra a la tierra de los cananeos, arrasa con ellos. No deje a nadie. Acábalo todo. Dirá, wow, qué Dios más cruel. Qué Dios más malvado. Espérate un momento. Antes de Israel entrar en Egipto, ya Dios estaba tratando con esos pueblos. Hermano, esos pueblos hacían lo siguiente. Tenían un altar a Moloch y ofrecían bebé niños, los quemaban en ese altar de fuego ahí, se lo entregaban a Moloch en fuego. El papá se acotaba con las hijas. Los hijos se acotaban con la mamá, relaciones sexuales. Provocaban la ira de Dios. Era tanto así que Dios dice que la tierra lo estaba vomitando por la abominación que cometían. Y no vaya más lejos. Eso va a volver. Jesús dijo, será como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Eso va a volver. No, pero legal. Que eso se pueda.
Ya. según la ley del hombre y la ley del pecado de ellos. Oye, eso se va a poner en función. Oiga esto, el hombre de pecado, ¿qué pecado no va a haber allí? De todos. El hombre de pecado, ¿qué pecado no va a haber allí? Cuando el anticristo esté gobernando, ¿qué pecado no se va a legalizar? Eso es normal. Durante tantos años estaban con un método arcaico, el cristianismo no puso loco, no dañó, Jesucristo no trajo paz, van a decir todas esas cosas. Porque el anticristo le va a dar paz, una paz de mentirosa. Entonces, Dios le dijo a esa gente que se arrepienta. ¿Y qué le envió? A Melquisedec. Melquisedec estaba en ese tiempo ahí. No le creyeron a Melquisedec, entonces Dios saca al pueblo judío, lo prepara, porque ya la tierra no aguanta el pecado de esa gente. Tú no oyes que la misma creación gime con dolores por su redención, de la maldad que hay, de la sangre que se está derramando. Entonces, Dios le dice a ellos no se quieren arrepentir, entonces Dios arrasa con ellos, pero el pueblo judío no logró, no llevó a cabo lo que Dios le encomendó. ¿Y qué pasó? Se unieron y le vino a ellos también peor. ¿O no? ¿Usted ve? Comenzaron a hacer lo mismo. Entonces Dios envió a Jesucristo para que nosotros recibamos a Jesucristo y recibamos su justicia, seamos hechos justicia en Cristo, seamos justificados en Cristo, seamos lavados de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo y seamos inscritos en el libro de la vida y seamos hechos hijos de Dios por medio de la palabra y el Espíritu Santo y nacidos de nuevo. Entonces, tenemos que entender que Dios hizo algo y es que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Tercero, debe usted recibir a Cristo. En realidad, la salvación es un regalo de Dios. Un regalo, ¿usted qué? Lo recibe. Nosotros dijimos, tiene que aceptar a Cristo. Ok, se entiende. Pero en realidad usted debe recibir a Cristo. Es un regalo de Dios. Para que nadie se gloríe. Para que nadie se quede más grande que otro. Es un regalo de Dios. Número 3. Confesar el pecado y dejarlo. Oiga bien. Hay que confesar el pecado y dejarlo. Con esto no quiere decir que usted va a decir, bueno, hermano, tengo que confesar mi pecado. No, no. Lo que estoy diciendo es que usted ante Dios confiese su pecado. Ante Dios. Reconozca que usted es pecador. Primero. No, eso no. Eso no. Ahora, si yo pequé contra mi hermana y hubo un desacuerdo, digo, hermana, perdóname. Y es otra cosa. Ahí sí, claro, sí. Y otra cosa. Pero yo confesar mi pecado, por ejemplo, pues dice conmigo, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor. Perdóname todos mis pecados, de todo lo que he cometido. Y dejarlo. Ahora, hay una cosa que hay que entender. Hay gente que tiene lucha, que se escucha muy alto. Se escucha muy alto. Entonces, hay personas que tienen lucha. Mi gente, hay personas que se han viciado, que su alma está tan viciada al pecado, que tienen una lucha muy fuerte. Entonces viene un proceso de desintoxicación. Por ejemplo, tú eres salvo, hay personas que son salvos, que son libres, pero todavía tienen las maneras del mundo secular. Entonces viene el proceso de desintoxicación. Lo que nosotros llamamos, en términos de salvación, en el eslabón de santidad. Por ejemplo, está la santidad posesional. La santidad posesional es que tú eres santo directamente. Dios te declara santo en Cristo Jesús. Tú eres santo. En Dios tú eres santo. Santificado ahí. Ahí mismo. Ahora viene lo que se llama santidad progresiva. Entonces, esto viene por el proceso de obediencia a la palabra de Dios, donde el Espíritu Santo por medio de la palabra va quitando toda esa intoxicación del alma al pecado. Exactamente, tú vas quitando esas maneras, entonces comienza a reemplazarlo por el fruto del Espíritu. ¿Me doy a entender? Eso es lo que viene manifestándose el hombre nacido de nuevo. Es donde el Espíritu Santo tiene control de tu espíritu y el espíritu tuyo, como está bajo el control del Espíritu Santo, tiene control de la voluntad del alma. Y entonces, como tiene el control de la voluntad de tu alma, tus emociones, fantasías, deseos, voluntad, entonces comienza a manifestar el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo en tu cuerpo, en tu vida físico exterior. ¿Me doy a entender? Pero para que ocurra eso, tiene que tener un corazón conforme o como el de David.
O sea, cuando vaya De que tú naces de nuevo, ya tú tienes un conforme al corazón de Dios. Pero- Ahora lo que viene es la decisión de obedecer, la determinación de obedecer. Sí, pero hay personas que delante de Dios no confiesan el pecado que tienen que confesar y siempre permanecen atados porque no reconocen. Bueno, ya ese es un problema. Ya es un problema. Porque el que se arrodilla y dice, Señor, perdóname, reconozco esta situación. ¿Me entiendes? Pero de que tú eres una persona nacida de nuevo, ya tú tienes un corazón conforme al de Dios. Porque ya tú tienes el Espíritu de Dios. Ahora, tienes que entender eso, confesar el pecado y dejarlo. Pero también tenemos que entender que hay un proceso. Hay personas que están, hay otros que se dejan malear más que otros. Por ejemplo, se dejan guiar más que otros. Por ejemplo, hay personas que son más, están dispuestos a dejarlo. Están dispuestos a pagar el precio. Por eso es que tú ves que hay gente que crece más que otros, se desarrolla más que otros. Porque hay un problema que mucha gente no entiende esto. ¿Usted sabía que la vida eterna es expansiva? Quiere decir que no puede ser que usted teniendo vida eterna siga retrasado. Hay un problema. La vida eterna es expansiva. Y cuando hablo expansiva, lo estoy hablando en el término humano porque en realidad es perfecta. Porque tú estás en la vida eterna. Y la vida eterna está en ti. Ahora, como tú estás en la vida eterna es perfecta, tú vas creciendo y desarrollando en la vida eterna. Estoy hablando de Jesús. En ti. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te vas a ir desarrollando y creciendo en la vida eterna. Pero en este mundo va expansivamente, creciendo. Pero eres tú que vas creciendo en la vida eterna porque la vida eterna es perfecta. Es completa. ¿Me doy a entender? Entonces, algunos están a la disposición de dejarse guiar y dejar el pecado y otros tienen su lucha. Confesar y creer que Jesús es el Salvador y Señor. Romanos 10, 9 y 10. Que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. ¿Se recuerda? Ahora, decir que Jesús es mi Señor, muchos cristianos no entienden. ¿Sabe cuál es el problema? Al no entender los términos griegos y hebreos. Y la idea detrás de ellos. Lamentablemente, muchos cristianos no entienden esos términos. Por ejemplo, Jesús es Señor, pero no lo ven como deben de verlo. Muchos cristianos. Cuando yo digo, por ejemplo, en griego, ho kurios, o Kyrios, el Señor, esa palabra ho Kyrios o kurios, en realidad lo que está diciendo es Yahvé. Es el Señor y Dios de mi vida, que Él es el que va a determinar cómo yo voy a caminar, no yo. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando dice, te acepto como Señor de mi vida, ya tú estás entregando tu vida a la voluntad de Dios, no a tu voluntad. Entonces, por eso es que mucha gente, por no entender estas cosas, cometen muchos errores. Entonces, esos son 5 pasos muy importantes que debe reconocer una persona no creyente. Un obrero hace discípulos. Recordemos que los obreros tienen que hacer discípulos, por eso es importante prepararlos, ¿se recuerda? Hay que preparar a la persona. ¿Se recuerda? Los pastores están para preparar a los miembros de la iglesia. Usted no puede durar 20. A los 5 años, usted tiene que estar manifestando indicios de gloria en la vida de usted, de Dios, ¿o no? Después hablamos sobre prepararse para evangelizar. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan de eso? Prepararse para evangelizar. Hay gente que van y que no, ya yo me convertí, yo me lanzo. Espérate un momento. Párame ahí. Moisés, nacido en Egipto, preparado y versado en la escuela de los faraones. Iba a ser el próximo faraón, un hombre versado, preparado y guerrero. Un legislador. Oiga lo que estoy hablando. Pero para la cosa de Dios no estaba preparado. ¿Aló? Dios lo procesó y lo preparó. Pablo de Tarso, erudito, rabino, enseñado a los pies de Gamaliel.
Y el Señor también lo tuvo que procesar. ¿Por qué? Porque usted tiene que prepararse, mi gente. Oh, te llamo con un ministerio de poder. Dios te llama para que sea un misionero, un pastor, un evangelista, un maestro. Y ya estoy comenzando a levantar iglesia. Ni siquiera me he preparado en la palabra. Y estoy levantando iglesia. Es como un cirujano. Yo soy cirujano. O yo quiero ser cirujano. Pero yo no estoy preparado. Levanto una clínica y comienzo a operar gente y a matar gente. Lo mismo voy a hacer si no me preparo en el Señor. ¿O no? Entonces, lo primero es que la persona tiene que estar preparada. Primero, mostrar interés por la persona. Pero usted tiene que prepararse para salir a evangelizar y mostrar interés por la persona. Jesús sintió compasión de las personas. Amén. Hoy en día, la gente ven a una persona que se está muriendo y le pasan por el lado y siguen caminando. Ya no, como que ese afecto humano se está perdiendo. El diablo está deshumanizando a la humanidad, por ejemplo. Tanta violencia que ya la gente se lo encuentra normal. Tú prendes la televisión y es guerra, muerte, sangre. ¿Cuál es el juego de los muchachitos mayormente? De guerra, tiro, plomo, guerra, último combate, que sí o qué, que bueno. Dígame. Y se lo encuentran normal, pero ellos no saben que están siendo acondicionados y preparados para que se lo encuentren normal. Sangre es normal, guerra es normal, todo eso es normal para ellos, porque están siendo deshumanizados. Por eso es que hay que mostrar interés por la persona. Por eso es que nosotros tenemos que mostrar interés por las personas, por los perdidos. Segundo, tenemos que orar por ellos. Amén. La oración. Muchas cosas que están pasando en esta iglesia por causa de la oración, oye. Que gente se convierte, que Dios sana gente por medio de... Dios está extendiendo su mano. La oración. Tercero, la llenura del Espíritu Santo, que es muy importante. Hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Aquí tenemos 3 puntos muy importantes. Primero, tenemos el sello del Espíritu. Las dimensiones del sello del Espíritu habla de que usted es posesión de Dios, de que usted es hijo de Dios, de que usted ha nacido de nuevo, que usted posee el Espíritu Santo, de que usted está siendo preparado para funcionar en la norma del reino. De que el diablo no puede tocarle, de que usted ha sido libertado del pecado, del poder de las tinieblas. Esas son dimensiones del sello del Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte, recibe a Dios, el Espíritu Santo viene a él. Segundo, tenemos el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo habla de poder para accionar. Por ejemplo, en el griego nosotros tenemos 3 palabras que definen 3 clases de poderes. Tenemos el poder exousia, que significa autoridad para gobernar. Por ejemplo, cuando Cristo venga aquí a la tierra, va a gobernar 1000 años. Estará manifestando su exousia para gobernar. ¿Me doy a entender? Después tenemos lo que se llama el poder dinamos, que Jesús le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y a Samaria y todo lo confines de la tierra. ¿Se recuerdan? En Hechos 1:8. Quiere decir que cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, está para accionar el poder, para llevar a cabo la gran comisión. Es el poder para hacer posible la gran comisión, para testificar. ¿Me doy a entender? Después tenemos el poder de escrato. Esta palabra escrato habla de un poder, por eso a Dios se le llama en griego Hotheos Pantoskratos. Quiere decir el Dios Todopoderoso. Hotheos Pantokrato. Quiere decir el Dios Todopoderoso. La palabra krato quiere decir una clase de poder infinito, irrompible, perfecto, todo poder, poder que rompe poderes, poder que somete poderes, poder que soyuga poderes y poder para accionar en cualquier ámbito y que dé resultado. Eso es lo que significa Pantoskrato. Eso es Dios. Entonces, cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo, es para usted accionar ¿en qué? En la gran comisión, para tener poder. Reprender demonios, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, resucitar al muerto. Amén. Predicar el evangelio de salvación. Amén. Ahora viene lo que se llama plenitud en el Espíritu Santo. La plenitud es donde ya la cosa va más profundo.
es donde tú vas a operar a más profundidad en el poder, pero con una sabiduría tremenda en el espíritu. Es donde ya, por ejemplo, esa aura del espíritu estará dentro de ti, sobre ti. Por ejemplo, un ejemplo más o menos para que me entiendan. Eliseo tenía ¿qué? Una doble porción, ¿verdad? Una doble porción. Él tenía una doble porción. Ahora, Elías no tenía la doble porción de Eliseo, pero Elías tenía una tremenda unción. Ahora, Moisés tenía una tremenda unción. Samuel tenía una tremenda unción. Amén. Pero ahora, la plenitud del Espíritu Santo son muy pocos los que llegan ahí, porque se requiere la muerte total de tus deseos. Amén. ¿Me entiendes? Y es una consagración, hermano. Ya usted sabe. A 1000 por 1000. Es donde tú sabes y defines lo que es santidad. No es la santidad que mucha gente está proclamando, una santidad rara. Es donde tú sabes y conoces lo que es santidad. Es donde tú sabes y conoces lo que son los atributos morales de Dios a profundidad. Y sabes vivir en ellos. Y los atributos naturales de Dios. Y sabes vivir a través de ese poder. ¿Me doy a entender? Bajo el Espíritu Santo. Cuando hablo de atributos naturales y atributos morales, estoy hablando, por ejemplo, atributos morales de Dios, hablo de amor, paz, que Dios es benigno. ¿Entiendes? Ahora, cuando hablo de atributos naturales, hablo de omnipotencia, todo poder, omnisciencia, omnipresencia. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, Claro, se puede decir entonces que los discípulos caminaban en la plenitud del Espíritu. ¿Quiere que te diga con toda sinceridad? Ellos caminaban en el bautismo del Espíritu Santo, pero No, la plenitud. quien se registra mayormente que andaban en la plenitud del Espíritu era Pablo, Pedro. ¿Me entiendes? Pedro, Juan. ¿Me entiendes? Sí, pero también es que hay una diversidad también en cuanto a la plenitud. Porque a Juan Dios le reveló, le dio una revelación terrible en el Apocalipsis. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cada quien Dios le ha dado lo suyo. Pero antes Pedro llegaba varón con la sombra, sanaba a los enfermos. No era la sombra, sino era la unción que estaba en él. La unción no era Pedro ni la sombra. Ok, después hablamos sobre anhelar ganar a otro para Cristo, ¿se recuerdan? Después tratamos sobre la lección 3. En la lección 3 hablamos sobre la iglesia es el principal agente de Dios para la evangelización. Allí hablamos sobre la iglesia primitiva creció por la evangelización, ¿verdad? Que tenemos que llevar a cabo. Después hablamos sobre la iglesia hoy debe seguir evangelizando, continuar con la evangelización. Hicimos los ejercicios. Tratamos sobre se necesita a todo creyente para evangelización. Hablamos de la evangelización directa. Hablamos de la evangelización de amistad. Hablamos de la evangelización de apoyo. Hablamos de la evangelización, oración para prepararnos para la evangelización. Hablamos sobre asistencia personal. Hablamos sobre que tiene que tener experiencia también. Por eso es importante que las personas trabajen en la obra ministerial para que adquieran experiencia. Oiga bien, por eso es importante que usted no tiene que tenerle miedo al diablo. Ok, se reprenden los demonios, se sanan los enfermos. Usted tiene que estar ahí también y el pastor tiene que permitir a usted también orar por la gente que está enferma o la gente que está enferma, para que usted adquiera experiencia, para que sepa. Cuando usted está en un sitio, usted sepa cómo lidiar con la situación. Usted no ve que cuando usted va a buscar un trabajo, ¿qué experiencia usted tiene? No. Tengo tantos años de experiencia. A veces ni título tienen, pero tienen tanta experiencia. Venga, firme aquí. Son tantos. Y a veces, por la experiencia, ganan más que lo que tienen título. ¿Verdad? Amén. Adquiere experiencia. Conviértese en obrero personal. Trata con la persona también. Obrero personal. Después tratamos sobre la evangelización incluye cierta obra subsecuente. Organización del programa. Hay que organizarnos. ¿O no? Y el versículo que tenemos que memorizar, Apocalipsis 3:10 o 3:20. ¿Qué dice? 3:10, 3:20.
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Conviértase en patrocinador espiritual. En otra palabra, que cuando se organiza una campaña, se tiene que patrocinar, anunciar, para que la gente venga a Cristo. Todo eso lo tratamos. Amén. Entonces, usted va a hacer el examen de la primera unidad. El examen final de la primera unidad y lo va a guardar porque ya están en camino muchas cosas muy lindas. Entonces nos quedamos en la 2, en la unidad 2. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Comprende la experiencia de conversión. ¿Qué es conversión? Para una introducción. ¿Cómo se produce la conversión? Es uno de los terceros, yo pienso un tercer eslabón de la salvación, que va en reacción en cadena. ¿Qué es conversión? Arrepentidos y convertidos, y seréis salvos, ¿o no? ¿Pero qué es conversión? Dar un cambio, como Una vuelta de la dirección que tú ibas ¿Cómo se produce? por el arrepentimiento, ¿Y qué más? reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Lo que no estudiaron la salvación sabe que le va a costar un poquito, pero la conversión se produce por medio de una combinación de dos factores: arrepentimiento y fe. Se fusionan. Entonces tú te conviertes. Arrepentidos y convertidos. Entonces uno de los eslabones de la salvación es la conversión. Y se produce por medio del arrepentimiento y la fusión de arrepentimiento y fe genuina. Entonces viene lo que es conversión. Conversión es donde tú das testimonio verdaderamente con tu vida de santidad, de que tú verdaderamente sigues los pasos del Señor por medio de la obediencia a la palabra de Dios, para que me pueda entender. Vamos allí. ¿Quién me quiere leer la introducción? Vaya a Génesis 1:27, por favor. Marte, dime. Ya ¿quién me puede ir a San Juan capítulo 3, versículo 3 también? Capítulo 3, versículo 6, perdón. Génesis 1:27 y San Juan 3:6, por favor. ¿Qué dice el San Juan 3:6? 3:6. Sí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir eso? Aquí vemos dos sistemas. Aquí vemos dos reinos. Aquí vemos dos naturalezas. Aquí vemos dos alineamientos. Aquí vemos dos conceptos y ideologías. Claro. Por ejemplo, lo que es nacido de la carne pertenece al mundo de la carne. Y lo que es nacido del espíritu pertenece al mundo del espíritu. Lo que es nacido de la carne por esencia y naturaleza es de la carne. Lo que es nacido por el espíritu por esencia y naturaleza es del espíritu. ¿Me doy a entender? Entonces, Génesis 1:27, ¿qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. De Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Por ejemplo, Dios creó el cielo. ¿De qué voy a llenar esto? De estrellas y planetas. ¡Fua! Para que me entiendan. Dios creó el mar. ¿De qué lo voy a llenar? De seres vivos. ¡Fua! Y lo llenó para que me entiendan. Dijo. O sea, la tierra. ¿De qué de animales y seres vivientes. ¡Fua! Ok. Los aires. O las expansiones. De animales que vuelen. Volátil. ¡Fua! Ok. Lo llenó. Creó al hombre. ¿De qué lo voy a llenar? De mí mismo. ¡Fua! Y sopló sobre él. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces, ahora el hombre tiene una parte espiritual como una parte carnal, de la carne. Usted vive en ese cuerpo. Yo vivo en este cuerpo. Pero ahora viene el punto de que este cuerpo, lamentablemente, ha sido dañado por el pecado. ¿Oye? Y cuando el espíritu está desconectado de Dios, se llama muerte espiritual. Y el alma, como está viciada al pecado, por la naturaleza pecaminosa que creamos de Adán y Eva, manifestamos la tendencia del alma y los deseos del alma por este cuerpo de carne físico exterior. ¿Está entendiendo ahora? Cuando usted siente, es porque su alma es la que siente. ¿Está entendiendo? Usted ve que cuando una persona muere, ya no siente nada, está inerte, no tiene vida. Ya.
Entonces eso es muy importante. Sigamos. Por favor, vamos a leer la introducción para cerrar aquí. ¿El hombre es nacido qué? Mi hermana Yorley, ¿puede por favor? Amén. El hombre es nacido del cielo. ¿De dónde? Del cielo. Espera un momento. ¿El hombre nacido de dónde? El cielo. ¿Usted está entendiendo por qué dice claramente en Romanos que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios y el que no lo tiene no es de Dios? Para ser de Dios hay que nacer de Dios. ¿Y cómo se produce un arrepentimiento o un metanoia? Lo que hemos hablado en el estudio de recién convertido, el metanoia se produce por medio de la palabra y el Espíritu Santo. El Espíritu y la palabra. El Espíritu usa la palabra para convencer a las personas de que son pecadores y reciban a Cristo. Y cuando creen en Jesucristo, entonces el Espíritu Santo entra en ellos y le da vida por medio de la palabra. Entonces viene a nacer de nuevo. Y se restablece o se restaura la relación que se había caído. Por eso es importante que la persona tiene que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. No puede. Puede ser el erudito más grande del mundo. Y si no nació de nuevo, está perdido. Sigamos. Eso lo dijo Nicodemo. Ah. Declara un proverbio chino. Esta muestra de filosofía oriental está de acuerdo con la enseñanza bíblica de la creación del hombre. El cielo, explicó un chino, representa al Ser Supremo. Moisés escribió que Dios, el Ser Supremo, creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El Señor creó a la humanidad a su imagen con el propósito de que le adorara, le sirviera y disfrutara con él para siempre. Sin embargo, el ser humano desobedeció y cayó en pecado. Esta desobediencia produjo separación entre Dios y el hombre, es decir, la muerte espiritual, la cual desfiguró esa imagen. Pero Dios tenía ya preparado un plan, un método singular de restauración del hombre. El proverbio chino puede ser adaptado para ilustrar esta restauración por el nuevo nacimiento. El hombre pecaminoso tiene que ser vivificado espiritualmente por haber nacido del Espíritu. Juan 3:6. La persona entra en una nueva vida en Cristo. ¿El que está en Cristo? Nueva criatura. ¿El que está en Cristo qué? Nueva criatura es. Toda la cosa Ya pasaron, ya todas aquí son son hechas todas nuevas. hechas son nuevas. hechas nuevas. Para que usted entienda una cosa, por eso es importante entender la norma del reino de Dios y cómo funcionan, para que usted opere como un hijo del reino, como un hijo de Dios, y para que las bendiciones que están dictadas en su palabra, usted la pueda alcanzar y recibir esas promesas y ser bendecido con las promesas de Dios. Por eso es importante saber manejar la información del reino y las normas del reino y saberla aplicar. Por eso es importante que las personas sean instruidas en la palabra de Dios. Por eso es importante que las personas conozcan la palabra de Dios y sepan aplicarla. Por eso es importante que el pastor o líder instruya, prepare a los miembros y le enseñe cómo usar las herramientas y le enseñe a aplicarla para que puedan crecer y puedan ellos ser dependientes directos de Dios y de su palabra y del Espíritu Santo a través de su guía y iluminación. ¿Me doy a entender? Amén. Sigamos. A esta experiencia le llamamos nacer de nuevo o del Espíritu. Esperamos que esta lección le ayude a comprender con mayor claridad la experiencia de conversión y a explicarla eficazmente a otros. Entonces, en las palabras clave, ¿qué tienen ustedes, por ejemplo? ¿Qué tienen en palabras clave? Méritos, mérito. Recompensa, elogio. Mérito, ¿verdad? Ok, tú no oyes a veces que nosotros decimos por los méritos de Cristo. Señor, por los méritos de tu Hijo sagrado, de tu Hijo amado. La gente no entiende cuando un creyente ora de esa manera. Él no sabe lo que está diciendo. Algunos no saben lo que están diciendo. Cuando oramos, Señor, por tu muerte y resurrección, hay todo un decir allá atrás. Pero por los méritos de Cristo. Sí, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ah. ¿Usted está entendiendo ahora? Dice, Padre, por los méritos, por su nombre, su muerte y resurrección, su sangre, su sacrificio, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, te lo pedimos, Señor. ¿Me entendiendo? Siempre has mencionado esa palabra. Sí, usted lo ha escuchado, ¿verdad? Entonces, se dice hasta los méritos sagrados de Cristo. Sigamos.
simultáneo simultáneo que ocurre al mismo tiempo. y voto, ya se está claro. Promesa, comprometerse uno a cierto acto o deber. Lo voy a dejar aquí, nos quedamos en desarrollar la lección, lo que es la conversión. Este viernes y este sábado, ya usted sabe, haga el examen final de la unidad 1. La repasamos un poquito para que no digan que no lo hicimos. Y guárdelo porque por ahí vienen cosas maravillosas. Que Dios bendiga a todos los que nos están viendo, que Dios les guarde, que Dios se les proteja. Espero que haya aprendido algo, espero que haya sido bendecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Dios triuno, Yahvé, Yehabeha, Yeshua HaMashiach, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.